¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra entrevista de director empresarial y se encuentra con nosotros alguien que ya es de casa, que se encuentra en Vancouver disfrutando las bellas playas que mucha gente le envidia, a la consultante de inmigración Elba Julieta Rodríguez. No es cierto, porque luego le van a hablar sus clientes. Oiga, licenciada, no es cierto, está acá con nosotros acompañándonos y dándonos información relacionada del mundo de la inmigración. Qué gusto tenerte por acá. Ay, muchas gracias, Giuseppe, por tu invitación. Y sí, aquí estamos ahorita con el cambio ya entrando al otoño. Y bueno, hablando de cambios, ¿qué cambios ha habido últimamente que nos puedas compartir al día de hoy dentro de inmigración, de las nuevas iniciativas? Pues por cambios no nos detenemos. Ahora sí que el ministro ha estado muy activo dándonos a conocer los nuevos cambios desde los programas de estudiante, las categorías que califican. Como sabes, desde el año pasado hubo muchos cambios a las legislaciones, los cuales han afectado y beneficiado a los estudiantes. Los han afectado porque muchos programas no califican ya para poder obtener su PGW y darle a la pareja un Open Work Permit, pero al mismo tiempo también los han beneficiado porque muchas escuelas que, como llaman ellos, han sido muy malos actores, están ya saliendo del mercado, lo cual siempre les sirve a la comunidad de migrantes para poder pues venir de una manera segura. Dentro de los cambios más fuertes para estudiantes internacionales está la parte económica, el poder demostrar los fondos y las cartas que afortunadamente ya todas las provincias tienen el sistema funcionando del Province Attestation Letter, y se ha vuelto un poquito más rígido el que los estudiantes puedan llegar porque tienen que demostrarle a la escuela lo mismo que el gobierno quiere, ¿no? Tener los fondos económicos para poder ingresar al país. También es cierto que le están dando mucho auge a las maestrías porque, como tú sabes, Canadá ahorita estamos teniendo un tema con la población. Ujú. Entonces, el gobierno lo que quiere es impulsar a las personas preparadas para que se queden dentro del país. Uno de los temas fuertes que todavía no sabemos o esperamos, los que nos dedicamos a migración, precisamente que haya algo que pueda ayudar es a las residencias. El ministro expresó que no todo el mundo se va a poder quedar en Canadá, no todas las personas que vinieron van a obtener una residencia, lo cual lo podemos ver en los puntos, tanto en Express Entry como en los programas de la provincia. Estamos viendo que muchas personas calificadas que llevan muchos años en Canadá no están logrando su residencia, por lo cual, bueno, en ese caso siempre se les recomienda consultar a un representante autorizado para tener un plan de migración o crear un plan de migración, porque el programa de estudios nada más ya no te lleva a la residencia como anteriormente. Y qué bueno que comentes eso, porque efectivamente con el ministro de Inmigración Federal ha hecho tantos cambios que en esos cambios te puedes perder. Y bueno, y hay personas que dicen, bueno, apenas iba a empezar, pues qué afortunado, ¿no? Porque no le van a afectar. También están los que están en medio del proceso, los que ya casi lo iban a terminar y que es bueno siempre hablar con consultantes certificados, como es tu caso. Pero bueno, la tecnología nos abraza, nos llega, nos aborda la inteligencia artificial, que no es ChatGPT, bla, bla, y esperemos que nos paguen la publicidad, que no creo. Pero bueno, Haití, ¿qué tan a la vanguardia se está poniendo Canadá en oportunidades de migratorias, mi estimada Elba? Pues Canadá realizó cambios y tiene un programa que es el Global Hypergrowth Project, en el cual está apoyando específicamente a 8 compañías que hizo una convocatoria y decidió que estas compañías son las que va a impulsar en este momento. Cambió a nivel migración el poder dar a estas compañías permisos de trabajo a las personas que están necesitando venir a colocarse en Haití sin la necesidad de un labor market impact assessment. Obviamente hay que pasar un proceso, hay que ser parte de, tienes que ser contratado por una de estas compañías, pero es como Canadá nos muestra que va a la vanguardia, sobre todo que quiere integrarse mucho en todo lo que es inteligencia artificial, como tú mencionaste, y posicionarse como un país en la tecnología. Ya lo es, Canadá ya tiene un posicionamiento, pero digamos que se está enfocando, tienen todo el apoyo del gobierno, tienen muchísimo apoyo económico y en las provincias asimismo. Oye, ¿cómo crees que esta nueva iniciativa ayude a los inmigrantes que están viendo como opción venirse a Canadá dentro del mundo del IT? Pues es algo que está constantemente en cambio y precisamente lo que estamos viendo es que las personas que estudiaron tecnologías o que ellos mismos están queriendo cambiar hacia la tecnología se les van a abrir oportunidades. Ahora,
hay que tener cuidado, no son todas las tecnologías y no es un programa abierto a cualquier compañía. Esto es con lo que inicia Canadá y básicamente, precisamente para las personas que están estudiando, digamos que eso también va muy de la mano cuando se gradúen de estos programas, podrían volverse parte de esta iniciativa y de esa manera llegar a tener una oportunidad en Canadá. Digo, no somos Silicon Valley, pero digamos que de alguna manera Canadá quiere, yo veo que quieren llegar ahí, ¿no? Con esta iniciativa que es algo muy bueno y novedoso. Y bueno, ¿este programa, como dices tú, es a nivel federal o es en algunas provincias? Porque hay programas que son provinciales y hay otros programas que dicen, no, este abarca todo Canadá. No, este programa es un programa a nivel federal, por lo Ok. cual, y obviamente también trabaja junto con las provincias, pero vamos a empezar a ver mucho más de estos programas entrando a las provincias. Ya las provincias tienen en el Provincial Nominee la parte de las categorías tecnológicas, pero es el impulso, ¿no? Es donde Canadá se va a marcar. O sea, ¿crees que en este caso, por ejemplo, las personas que están en nuestros países y que quieren migrar para acá y que quieren estudiar, pues sería bueno que se dieran una leidita a estos programas, a estas empresas para ver, dice, ok, ¿me puedo ir a estudiar o qué sugieres, mi estimada Ed? Creo que ahorita en el tema de los estudios es un poquito volátil tomar decisiones. Obviamente, si tu rubro ya era la tecnología y quieres estudiar una maestría, sería de las mejores opciones porque es hacia donde Canadá se está posicionando. Sin embargo, cambiar de carrera, nada más por esa razón, no sería lo que yo recomendaría. También Canadá está impulsando, no sé, sistemas de salud, lo que viene siendo construcción. O sea, hay diferentes rubros. Tampoco queremos que suceda lo que pasó hace algunos años, que todos se vinieron a estudiar project management y negocios y de repente, bueno, ¿y dónde los vamos a posicionar a todos? Así es. Y bueno, ¿cuáles son las partes sensibles de este programa o dónde crees que haya no mucha claridad para las personas que ven esta entrevista en este programa Bueno, es importante saber que provincial? estas, disculpa, es importante saber que estas compañías son 8 compañías en este momento, son específicas y solamente es para contratación con ellas. Hay que pasar por un sistema de reclutamiento que va a ser muy demandante y muy competitivo porque recordemos que Canadá es un centro global. Hay gente de todo el mundo queriendo competir, lo cual significa que también tenemos a Asia, que sabemos que es un mercado muy preparado en la tecnología. Por eso digo, no hay que tomar decisiones también abruptas a decir vámonos hacia la tecnología porque es competitivo y en este momento es algo que estamos viendo que se empieza a abrir, pero todavía no está totalmente establecido como decir la tecnología es como vamos a llegar a la residencia en Canadá. Oye, y bueno, estamos dentro del tema de estudiar, de empresas, de nuevos programas, permisos de estudiante. ¿Qué tanto se ha afectado ahorita? Mucho, nuevamente como te mencionaba, para bien y para mal. Para bien porque están más claros los parámetros para los estudiantes y para mal porque obviamente no todo el mundo puede llegar a tener sus permisos. Hay más índice de rechazos. Simplemente si no consigue el PAL, el Province Attestation Letter, no puede ni siquiera meter sus documentos para estudiar y el gobierno está siendo más rígido en los perfiles y por eso hablo de los cambios de programa. Se tiene que hacer una aplicación donde se demuestre que el programa que vas a estudiar realmente es relevante para tu carrera y tu formación. Y eso es escoger muy bien el programa, la provincia para que sea aprobado tu permiso. Ya no están aprobando los permisos. Por ejemplo, uno de los sectores que se ha visto muy afectado es el COP y los programas que son undergraduate degrees, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué tipo de programas buscamos y también si es escuela pública o privada, porque eso va a afectar en el resultado de nuestra aplicación. Y qué bueno que comentes eso, porque también no solamente en la aplicación, sino también en su experiencia como inmigrante, ¿no? Que viene a estudiar acá a Canadá, que vas a toparte con situaciones que dicen, no, sí, pero no, es que tu programa es esto y no aplicaste para esto, entonces ya es más difícil después cambiarlo ya cuando está andando la pelota, ¿no? La rueda. Sí es difícil, sobre todo porque obviamente cuando tú ya llegaste a Canadá, tú ya pagaste una colegiatura y darte cuenta que el programa no es lo que tú necesitabas o lo que te vendieron. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, lo que te vendieron desde tu país de origen. Hay que leer las letras chiquitas del contrato y hay que darnos cuenta si realmente nos va a dar lo que nos están prometiendo. He tenido en ese aspecto, sí, muchos casos últimamente de gente que dice "Es que esto no era lo que yo compré para los programas y entonces la negociación de la devolución de las colegiaturas es todo un tema para los estudiantes internacionales.
Oye, ¿y estos cambios que tanto han afectado como destino educativo a Canadá a nivel mundial? Tú que tienes contacto con gente de diferentes países y que Eh, misma Estamos viendo una baja por lo mismo, porque precisamente también la información que hay en redes es que Canadá pues está pasando por esta crisis y yo creo que es bueno que la gente piense y no solamente, porque mucha gente llegó con muchos sueños y se les desplomaron, ¿no? No se han tenido que regresar a su país de origen, por lo tanto estamos viendo un poco de baja en los programas que se están registrando, la gente que quiere venir a estudiar a Canadá, pero yo creo que como todo, esto es algo que va a llegar a una neutralidad y en ese momento las personas van a poder volver con la confianza de entrar a Canadá. También es cierto que las personas que están llegando saben que los programas son aprobados y el gobierno los está cuidando, lo cual yo considero algo muy bueno. que también eso es importante, ¿no? Porque si ya llegaste, ya si ya llegaste hasta acá y estás estudiando y dices, bueno, ya pasé todos los filtros, ya el mismo gobierno, como tú dices, es benévolo y ayuda a la persona que hizo todo el proceso y que lo hizo bien, acompañado en este caso. Exacto. ¿Qué tanto estos ajustes va a facilitar a las personas que se quieren venir a Canadá, mi estimada, a estudiar? Los cambios no es tanto que los vayan a ayudar, sino que los van a proteger. Nuevamente, podemos ver que las instituciones también dejaron de... Hubo un cambio antes y después de COVID, que es muy importante saber. Antes de COVID venía cierta cantidad de estudiantes. Después de COVID, cuando se volvieron a abrir las fronteras, todo fue como se triplicó, básicamente. Y las mismas instituciones, tanto privadas como públicas, yo siento que eso les afectó porque vieron mucha gente y empezaron a crecer, pero a crecer de una manera sin control, lo cual también muchas escuelas públicas tú ibas y ya parecían escuelas privadas en cuanto como a venta, como al servicio que se le estaba dando, y yo creo que eso no refleja la cultura canadiense finalmente. Y que también, como, por ejemplo, muchas instituciones tuvieron que hacer la transición del presencial al virtual completamente y que no estaban preparados para esa transición y a la acumulación de estudiantes, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta. ¿El mercado laboral qué tanto ha sido afectado para los estudiantes internacionales? El mercado laboral está pasando, como tú sabes, tenemos un índice de desempleo más alto en ciertas áreas, lo cual está precisamente haciendo que se cambien los parámetros tanto de permisos de estudio como de permisos de trabajo para todo lo que son categorías de sueldos bajos y los estudiantes lo están resintiendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como llegaban los estudiantes antes y podían trabajar su medio tiempo, aplicaban en 5 lugares, de los cuales 3 los querían contratar, ahora aplican en 50 lugares y no los contratan. Entonces, tengo muchos estudiantes que nos consultan y dicen es que estoy haciendo 3 trabajos en lugar de uno. Y no es que le estén pagando 3 veces, es que para conseguir esos trabajos están haciendo más trabajo, lo cual pues también los ponía en riesgo y sobre todo cuando están compitiendo con las personas del país o que ya tienen experiencia. Y esa palabra, no experiencia, ¿cómo adquirirla en estos países cuando eres estudiante y ya hiciste el esfuerzo es- para venirte a cambiar tu vida acá? Correcto. El gobierno estableció y marcó ciertos cambios, por ejemplo, el programa de reconocimiento de grados, que no debería de haber discriminación, pero esas, yo siempre digo, son palabras muy bonitas, ¿no? El gobierno le dice a todos, y no debes de hacerles discriminación, y debes de contratarlos, y debes de darle, ajá, pero el empleador, lamentablemente, si ha estado acostumbrado a no hacerlo, pagarle menos a las personas preparadas, ¿por qué lo va a hacer si para ellos es un negocio? Entonces, es esa línea donde yo creo que el gobierno está interviniendo, que es muy bueno para que no haya abuso al migrante. Oye, bueno, ¿qué áreas o sectores laborales son los que tú has visto que se han ido beneficiando en cuestión de trabajadores, sí, trabajadores inmigrantes? Bueno, si hablamos de la situación que había estado sucediendo en el área como de hospitality, de turismo, tiene ahora sí que muchas personas de quienes acudir, que también va a ser muy afectada con los cambios de gobierno a permisos de trabajo. También el área de construcción, porque muchos estudiantes de repente, bueno, tenían la capacidad de tener toda esta mano de obra, ¿no? Y sin embargo, eso también va a cambiar. Y el área de salud, por ejemplo, que es uno de los temas que siempre va y viene mucha información y desinformación en redes, mi estimada.
Julieta? El programa de salud es un tema muy interesante porque viene mucha gente preparada. Tenemos muchas enfermeras, doctores, no sé, psicólogos. O sea, de que tenemos a la gente, la tenemos. Pediatras. Lamentablemente no transicionan para integrarse al sistema de salud en Canadá. El proceso es muy lento, es muy complicado. Y por más que están diciendo que van a hacer cambios, todavía no vemos que esos cambios sean realmente una transición rápida donde las personas se puedan beneficiar. Sí hay programas que el gobierno está dando para residentes y para ciudadanos para que vayan yendo hacia los trabajos de salud, pero en la parte de migración todavía vemos muchas trabas o los sueldos no les convienen a las personas. Sin embargo, yo creo que vamos a llegar ahí por, digamos, simplemente por el desarrollo de población que ahorita tenemos, necesitamos más personas. Y ese es un punto importante, ¿no? El trabajo, o sea, van a llegar más personas y uno dice, porque esta entrevista es completamente en español, dice, no, todo Latinoamérica, pero como tú bien comentabas, está Asia, está Europa, está África, o sea, estamos compitiendo no solamente con el del otro estado, por así decirlo, como a veces uno piensa, o el de la colonia, sino a estos niveles de profesionalismo, ¿no? A estos niveles de personas que tienen dos, tres idiomas, manejan la tecnología. Creo que ese es un tema que nos pasa a todas las culturas de todos los países. Lamentablemente se nos olvida el resto del mundo con el que estamos compitiendo. Entonces escuchamos, no sé, va a haber 100,000 oportunidades, plazas. No decimos 100,000 personas de mi país se van y no es cierto. Estamos hablando a nivel mundial y Canadá es un destino a nivel mundial que es muy buscado por, como tú dices, los asiáticos. Tenemos gente de todo el mundo y gente muy preparada, lo cual en esa parte de la competitividad pues nos concierne, sobre todo a los latinoamericanos, porque lamentablemente no puedo decir que los asiáticos no tengan a veces van más en la vanguardia en la tecnología. Se ve mucho en redes la información y saluda a todos los que siguen a Elba Julieta y a la firma, la vamos a poner aquí abajo para que se conecten y vean todo el contenido que va subiendo porque es muy importante. Muchas personas dicen, ya llegué, pero llegué como turista, pero ahora quiero cambiar mi estatus. ¿Qué está pasando con todos estos cambios que están pasando en la inmigración? Lamentablemente acaba de terminar el periodo donde podían las personas hacer esa aplicación. Venir como turista, siempre puedes venir como turista a Canadá y puedes aplicar a trabajos, pero tu aplicación ya no puede ser dentro de Canadá para el cambio de estatus. Ahora tiene que ser desde el país de origen. Esa es una de las iniciativas que cambió precisamente el ministro para proteger a los ciudadanos y residentes canadienses. Nada te impide ir a entrevistas de trabajo, nada más que para tu documentación, para llevar a cabo el proceso, va a tener que ser desde tu país de origen. Y eso es importante. Y eso me lleva a otra pregunta. Los resúmenes. Hay demasiadas cosas en redes y eso no me lo pega. Acá me lo preguntaba mi equipo. Pregúntale a la consultante Julieta. ¿Cómo saber, cómo no ser parte de un spam que dice, bueno, ya desde el hecho que te cobro $5 por revisarte tu resumen canadiense para que te den empleo y que ves la foto y no machea con una firma, con una persona profesional, bueno, ya también te hace dudar, como comentabas, ¿no? Pero, ¿qué tanto afecta, qué tanto esa parte de los resúmenes? Creo que los resúmenes, los currículums, es importante saber que el sistema de Canadá es muy diferente al sistema de Latinoamérica. Yo, por ejemplo, cuando veo los currículums, los resúmenes de mis clientes y me muestran que son todólogos, ¿no? Les digo, en Canadá no les gustan los todólogos, les gusta especializados. Entonces, si vas a tener un resumen, haz 3, 4 diferentes para el sector o el trabajo que estás haciendo. Y en esta parte que dices de la orientación laboral, si estás dentro de Canadá, tienes derecho muchas veces, aunque no seas residente, a ir a las conferencias o los seminarios gratuitos de gobierno para crear tu currículum, tu resumen. Si estás fuera del país, sí es importante acercarse a un especialista de recursos humanos. Nosotros también manejamos un paquete que se llama Career Advisory, donde revisamos el currículum, les hacemos sugerencias y les enseñamos el sistema canadiense laboral, obviamente con la experiencia y con el enfoque migratorio. Pero sí es muy importante siempre tener cuidado con quien te asesoras, que sea una persona que realmente sepa, porque finalmente también es tu información y te van a pedir mucha información. Y el fraude de información es algo que es terrible. Lamentablemente sí pueden abrir muchas puertas que luego no vas a poder fácilmente cerrar. Y más que nada en los resúmenes, ¿no? Que como tú dices, das muchos detalles, dónde estás, dónde has trabajado, toda esa información que si no la sabes manejar. Y qué bueno que comentes eso. Ojo, explícame un poquito más esto, qué es el servicio que ustedes tienen. ¿Apoyan para que haga su proceso
de como recursos humanos, o sea, cómo mejorar, o sea, cómo tener bien su documento. No tiene, o sea, si quieren, eso no va conectado dentro de, bueno, me va a dar la consulta. Nada que ver, o sea, son dos conceptos completamente diferentes. O cómo funciona, explícamelo, porque va a decir, oye, vengo por el resumen y ahora va dentro de la Claro, consulta. el ofrecer ese servicio sale dentro de la necesidad de los clientes precisamente para las residencias, ¿no? Ok. Un cliente necesita que estén los NOCs, los códigos, o sea, tienen que saber qué están buscando y qué significa el sistema canadiense a nivel laboral. Entonces, cuando veo que no está, no sé, algún cliente se acerca, no estoy consiguiendo un trabajo, no tengo una oferta laboral, o cuál es la diferencia entre las ofertas laborales, es como vemos que hay mucha desinformación en cómo nos debemos de presentar y qué debemos de hacer. Entonces, a raíz de eso sale el Career Advisory, porque finalmente, como también tenemos estudiantes y tenemos personas Ujú. que necesitan llegar a la residencia por 2 o 3 puntos, a veces no llegas, es importante que sepan por qué no están llegando y de qué manera creamos pues esas ofertas laborales, ayudarles a obtenerlas, ¿no? Para que esté en frecuencia a lo que pide Canadá en base a que a lo mejor sí tienes experiencia, pero a veces uno dice, no, pues no creo que sea, y tú le dices, no, sí, esos 2 puntitos más, esa palabra, Exacto. esos 6 meses de experiencia que tuviste te ayuda para efectivamente poder aplicar para esa cuestión laboral. Claro, o también estoy segura que lo has escuchado, estás sobrecalificado. Entonces, ¿qué tipo de puesto estás buscando? Porque si o al cual aplicaste, si te muestras como más calificado que ese puesto, tampoco te lo van a dar. Bendito miedo de la gente, pero bueno. Oye, hablando de miedo, ¿cuáles son los riesgos? Esta es otra pregunta que nos van a dar. ¿Cuáles son los riesgos de contratar un consultante no autorizado dentro del contrato, mi estimada Julieta? Bueno, para empezar, tenemos que saber que los consultores fantasmas, yo no veo que den contrato. Ahí tenemos punto número uno. Entonces, siempre que vas a contratar a alguien, que tengas un contrato, que tengas un número de licencia para que puedas tú revisar y revísalo, revisa que pertenezca a cualquiera de los cuerpos regulatorios de representantes autorizados de Canadá, porque finalmente va a tener toda tu información. No solamente es el riesgo de la confidencialidad, pasaportes, actos de nacimiento, bueno, todo lo que puede generar un problema, sino que también te va a representar, te va a asesorar y si tienes una negativa o en tu expediente haces misrepresentation, que es básicamente mentirle al gobierno, puedes cerrarte las puertas para siempre o puedes obtener una deportación. Lamentablemente esos son los problemas que vemos y también el acceso a tu expediente. Siempre te tienen que dar una copia de tu expediente si tú la requieres y también al mismo tiempo debes de tener tus cartas de ingreso. Todo tiene que estar documentado para que tú, si deseas, puedas revisar en qué paso va tu aplicación. Y por ejemplo, también si ya no quiero seguir con él, porque a veces da ese miedo, ¿no? Que dicen, no, es que tengo, bueno, no le son más, son más fieles con el consultante que hasta a veces con la misma familia, que dicen, no, no me voy de esta consultante porque me va a crear más problemas, o no, mejor me quedo así. A veces también en la comunidad existe ese miedo, esa inseguridad. ¿Qué mensaje le das a la comunidad? Creo que primero hay que acercarse a ver cuál es la razón por la que no estás conforme con tu servicio. Si es un problema de comunicación, si también como en todos estos temas hay mucha ansiedad porque pues dependemos de terceros, es importante acercarse, ver qué necesitas. Si tu consultor no te está funcionando por la razón que sea, tú siempre tienes derecho a terminar el servicio. Debe de estar dentro de tu contrato la cláusula de terminación y a tu expediente. No tienes por qué, si estás trabajando con una persona profesional, pensar que va a echar a perder tu caso o que las cosas, o sea, que no es algo personal. Si estás trabajando con una persona profesional, simplemente haces una cancelación de su representante, le informas por escrito que ya no quieres tener el servicio y pides tu expediente. Obviamente, y en ese sí tenemos un punto, es si el consultor ya realizó trabajo Sí, sí, o sus ya hay fees. trabajo. Sí, los fees sí se tienen, sí se cobran, porque lamentablemente en la comunidad latinoamericana y también en la asiática tenemos el tema de que no sabemos, no entendemos muy bien el concepto de servicios. Lo que tú ves y lo que se hace son dos cosas diferentes, porque para cada resultado hubo tiempo. Entonces, es importante nada más, por eso, sentarte a hablar con tu consultor para ver dónde van, que no se entorpezca tu proceso si cambiaste o que se pueda transmitir esa información hacia un nuevo representante o que tengas todo tu expediente. Y es que me acuerdo cuando estaba litigando en México, por cierto, un saludo a todos mis colegas, que me decía un cliente, oiga, nada más me va a dar una hojita. Le digo, sí, pero en esa hojita están 5 años de conocimiento, 20 veces de estar analizando tu caso, y de ahí depende si te dan o no el derecho en esa hojita.
sí. En esa hojita y, no sé, 60, 70 emails, ¿no? Que van y vienen, pero Ah, bueno, eh, sí, ¿no? exactamente. O sea, es como la parte que las personas no ven del trabajo y bueno, yo creo que eso, entre menos veas, también significa que más, que tienes una persona mayormente profesional trabajando contigo, ¿no? Porque finalmente ese es el servicio que se requiere. Y es por eso que estás acá con nosotros en Directorio Empresarial, mi estimada Julieta. Muchísimas ¿Algún gracias. mensaje o algo que quieras compartir? Solamente creo que mi mensaje sería comunidad, infórmense, investiguen y revisen todo. Y cuiden a quien contratan y también si van a pagar algún tipo de estudios, lean su contrato completo y asegúrense que sea el programa que ustedes quieren. Perfecto. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Julieta. Nos vemos en la próxima entrevista aquí en Directorio Empresarial con Julieta y temas migratorios. Y Gracias. muchísimas gracias a ti.